Bueno, silencio. Vivir con una limitación importante en la alimentación tertuliara pasako gara. Moderatzaile lanetan bi ikasle, Ainhoa Errasti eta Yolanda Gago. Pasamos a la tertulia a vivir con una limitación importante en la alimentación. Moderan las alumnas Ainhoa Errasti y Yolanda Gago. ¿Alguien va a poner algo? Buenos días a todos. Para dar comienzo a la tertulia contamos con la presencia a mi derecha de Edurne Auzmendi. Ella es una enfermera que en la actualidad trabaja en el servicio de maternidad del LUA de Txagorritxu y anteriormente ha trabajado en salud laboral y urgencias. Ha sido intervenida de cirugía bariátrica y hoy va a compartir con nosotros su experiencia. Cuando quieras, Edurne. Hola, Egunon, buenos días. Lo primero, gracias por haberme invitado y espero no dormiros con mi experiencia. Como ha dicho en la presentación, soy enfermera y lo que quiero dejaros bien claro es que lo que no soy es experta ni en nutrición ni en cirugía. Y por otro lado, sí hay en algo que sí soy experta y es en hacer dietas y dejarlas. Estoy operada de cirugía bariátrica, pero hace tantos años ya que cuando me dijeron que tenía que hablar de las limitaciones importantes en alimentación, dije yo no tengo limitaciones importantes. Entonces, ya digo, han pasado más o menos 18 años, desde la primera vez que me intervinieron. Para llegar a la cirugía bariátrica, os voy a contar mi historia con la obesidad. Entonces, yo desde mi infancia recuerdo que era una niña gordita a la que siempre le controlaban lo que comía. Yo salía a merendar y siempre mi bocadillo era el más pequeño de todos. Entonces, la primera dieta hice con 10 años, con un endocrinólogo, por supuesto. Era una dieta hipocalórica, con muy pocas restricciones, pero bueno, tenía la restricción, como os podéis imaginar, de no comer dulces y yo soy bastante golosa. Adelgacé, seguro, no me acuerdo, sé que estuve bien y volví a engordar. Entonces, bueno, he hecho muchísimas dietas. Os voy a dar 4 pinceladas. Hice después una que era en la época en que se daban anfetaminas, entonces tomé anfetaminas por prescripción facultativa. Hice otra que esa me fue muy bien y además me mantuve bastante tiempo, que comía poco, era una dieta equilibrada, pero podía comer un dulce cada día, entonces era como si tuviera un premio. Después hice una disociada. Esta no me pareció, adelgacé también, pero no me pareció nada sana. ¿Por qué? Pues porque es hiperproteica y además porque no te enseña a comer, porque eso de poder comer todo lo que quieras del alimento que toque, pues me parece que no es lo ideal para tener unos hábitos saludables, sanos. Siempre he abandonado las dietas en algún momento de la etapa de mantenimiento. Y bueno, pues así como os he dicho, hace más o menos 18 años llegué a trabajar al hospital de Txagorritxu y fui al reconocimiento a salud laboral y entonces volví y fui a nutrición, a la consulta de nutrición. La verdad es que me sentí muy bien tratada porque no me hacían sentir, ni la enfermera ni el médico me hacían sentir culpable por estar gorda. Me trataban como a una enferma y hablamos de posibles tratamientos. Tenía yo entonces un índice de masa corporal de 40. Os voy a recordar un poco, se considera un IMC normal entre el 18,5 y el 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obesidad de 30 a 34,5, obesidad grave de 35 a 39,9 y a partir de 40 obesidad mórbida. Entonces, el IMC es una fórmula muy sencilla y es dividir el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado. Entonces, ya esto es una enfermedad, en principio, grave. Ya os he dicho que me sentí muy bien tratada y intenté una última dieta y la llevé bastante mal. No conseguía hacerla bien. Hacía 2 días bien, otro no, y entonces, bueno, pues hablamos de más tratamientos. Y entonces era candidata a ser intervenida de cirugía bariátrica.
La cirugía bariátrica es un conjunto de técnicas y procedimientos quirúrgicos que buscan cambios en la fisiología del aparato digestivo. La técnica que entonces se realizaba en Txagorritxu era la gastroplastia vertical anillada. Entonces es una técnica restrictiva que deja una capacidad reducida a 20 centímetros cúbicos. Haceros la idea de una jeringuilla de 20, la capacidad que te dejan. Y haciendo un reservorio en el estómago y dejan un orificio de salida de 1 centímetro de diámetro. Entonces, bueno, pues había que decidir, ¿no?, qué hacer. La decisión no era fácil porque pues, es meterte en un quirófano y en una cirugía mayor. Pero la obesidad es una enfermedad, vuelvo a decir, grave, que también a largo plazo tiene muchas complicaciones. Bueno, creo que me dijeron hasta ver si estaba loca. En aquel momento yo no tenía ninguna comorbilidad, no tenía ninguna otra cosa, y yo había estado siempre adelgazando y engordando, y había llegado a un límite insospechado. Y lo que más miedo me daba, más que ir a quirófano, era hasta dónde podía llegar. Por lo tanto, pues decidí operarme. Era un tratamiento eficaz y asumí los riesgos. Me hicieron el preoperatorio y yo me puse a aprender a comer despacio, masticar mucho y prepararme mentalmente para tener un estómago de 20 centímetros. Me ponía en la mesa un reloj y decía, me tiene que durar estos 20 centímetros 20 minutos. Entonces, poco a poco, pues, por lo menos para ir haciéndome una idea. Pasó la intervención y el recuerdo del posoperatorio es bueno. El dolor estaba controlado con analgesia y después la dieta fue por fases mientras estuve ingresada. Al principio agua de 30 a 60 centímetros por hora. Líquidos, por boca estoy hablando. Líquidos, infusiones, caldos, leche. Ya fue la segunda etapa, de 50 a 60 por hora. La cantidad que te daban al día la tenías que ir dividiendo así. Después líquidos y purés, en fracciones de 50 y 60. El ingreso fue entre 5 y 7 días. Había tenido miedo a pasar hambre, pero no tuve esa sensación. Podía comer poco, pero tenía que beber o comer todo el rato, porque era todo el rato, entonces estaba muy entretenida. Cuando fui a casa, el dolor, la movilidad eran lo mismo que en cualquier posoperatorio. No puedes hacer grandes esfuerzos y día a día vas mejorando. El gran cambio era la dieta, ya que todo tenía que ser triturado y pesado. Comer purés todos los días es aburrido, aburridísimo, y hacer cada ración individualmente muy laborioso. Entonces, todo tenía que ser pesado en crudo, por lo tanto hice un plan. Cada vez que hacía un puré lo preparaba para varias veces. Por ejemplo, si quería hacer para 3 veces, multiplicaba los alimentos en crudo por 3 y cuando terminaba los pesaba, hacía una regla de 3 y ya sabía lo que me correspondía en cocido. Hice montones de matemáticas. Pero después congelaba las raciones y así a lo largo del día tenía que comer 3 raciones de puré y así podía intercambiar los sabores y no era tan monótono. No pasé hambre, tenía algo que comer o beber cada hora, porque también era siempre en porciones de 50 o 60 centímetros cúbicos. El segundo mes la dieta era igual, pero aumentó de 741 calorías a 847. Y de 50 y 60 por toma a 75 por toma. El tercer mes dejé de comer purés, tenía una dieta de 950 calorías. Y tenía que comer poca cantidad, muy despacio y masticando bien. Es importante tener bien los dientes y las muelas. Entonces, si no lo hacía, así podía tener un atasco. ¿Qué suponía un atasco? Pues al no poder pasar el contenido gástrico, pues te entra un dolor de estómago muy grande y tienes ganas de vomitar o vomitas. Me provoqué el vómito más de una vez para adelantar este proceso. Los atascos se producen más cuando te distraes. Entonces, por lo tanto, se producen más cuando comes con gente o cuando estás en una situación de prisa. Y tampoco, por ejemplo, tomaba bebidas gaseosas porque por el gas me producía también un fuerte dolor de estómago. Adelgacé mucho, llegué a perder alrededor de 25-30 kilos. Dejé la dieta hipocalórica, comía de todo a pequeñas dosis y dejé de adelgazar. Ya no tenía una obesidad mórbida, pero seguía obesa. Entonces apareció una hernia en la zona de la herida quirúrgica y tenía que volver a quirófano. Y en ese momento
En el hospital se estaba practicando otro tipo de cirugía bariátrica, el bypass gástrico, que se decía que tenía más éxito a largo plazo y consulté con el cirujano y con el nutricionista. El riesgo de una intervención o de otra son muy distintos. Valorando el riesgo, mis antecedentes familiares, el que había pacientes operados como yo que estaban recuperando peso y que sí o sí tenía que ir al quirófano otra vez, decidí correr el riesgo buscando el éxito. La nueva intervención. En mi caso, era una cirugía por laparotomía, entonces las que se hacían ya se estaban empezando a hacer por laparoscopia, pero como yo era una reintervención, era por laparotomía, en el que se realizó una conversión de la gastroplastia vertical anillada, quitando la anilla, dejando un pequeño reservorio gástrico y, por otro lado, realizando un bypass, un puente, para producir, con el intestino delgado, para producir una mala absorción de los alimentos. La intervención y el posoperatorio pues fue un déjà vu, igual que el otro, prácticamente igual. En las dos intervenciones, por supuesto, hay que tomar un complemento vitamínico que normalmente es de por vida. Y las diferencias es que tuve anemia y me tuvieron que poner hierro por vía parenteral. Y el cambio más importante tras esta intervención son los posibles efectos secundarios. Vómitos, que son menos que los de antes porque no está tan limitado el paso. El síndrome de dumping o síndrome de vaciado rápido del estómago, tanto el temprano como el tardío, y la esteatorrea. Os digo un poco lo que son. El síndrome de dumping, la fase temprana, se produce más o menos a los 30-60 minutos, después de comer, por un vaciado gástrico rápido. Es que no hay píloro que controle la salida del alimento. Entonces, que causa una distensión abdominal, o sea, puede producir hinchazón abdominal, dolor, vómitos, mareos, taquicardia, sudor y también diarrea. La fase tardía se produce 1 o 2 horas después de comer. Se debe a que hay una absorción rápida de azúcar que, aunque sea poca cantidad, hace que el páncreas libere insulina. ¿Y qué pasa? Que para cuando la insulina empieza a hacer efecto, el azúcar ya ha bajado y entonces tienes una hipoglucemia. Y entonces tienes debilidad, somnolencia y fatiga. Y por otro lado, la esteatorrea pues es un tipo de diarrea caracterizada por la presencia de lípidos en las heces y que esto se debe a la mala absorción de las grasas. ¿Estos efectos secundarios se pueden considerar adversos o benéficos del bypass gástrico? Pues se consideran benéficos, ya que proporciona una respuesta negativa rápida por haber comido alimentos incorrectos, o sea, como una colleja, ¡zas!, en toda la boca, que te dan por haber comido dulces en general y o comidas muy grasas. A pesar de todo lo que acabo de contaros, y como os he dicho al principio, se aprende a vivir con todo. Y pasa a ser parte de tu vida, a verlo como algo normal. Con esta segunda intervención adelgacé hasta estar en un índice de masa corporal normal. Mantuve el peso largo tiempo. Pero desde hace 5 años o así, pues he ido engordando poco a poco, un poco, otro poco. Pues ¿por qué? Pues dicen que porque el cuerpo se acostumbra, y también porque he hecho más transgresiones a la dieta y he llevado una vida más sedentaria. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Pues mira, que gracias a vosotras y a vosotros, pues cuando me plantearon esto dije, Edurne, qué mal lo estás haciendo. Y volví a la consulta de nutrición y yo pensaba que me ofrecerían alguna novedad. Bueno, pues la novedad sigue siendo la de toda la vida. Una dieta de 1.500 calorías y movernos. Como conclusión, os quiero decir que penséis que la obesidad es una enfermedad crónica y que la cirugía bariátrica es un tratamiento eficaz, pero tiene que ir siempre acompañada de una dieta adecuada. No se puede comer cualquier cosa de manera ilimitada. Y de un cambio de hábitos de vida, hacer ejercicio, bailar, moverse más. Hay que hacer una revolución en el día a día y que esa revolución también se vuelva en costumbre y que la veamos como normal. Y esto es todo.